La entrevista a la carta. Nos acompaña la abogada en Derecho Parlamentario Lidia Rivas. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, estimada Gisela. Muchísimas gracias por su gentil invitación y un cordial saludo para quienes están conectados a esta hora de la tarde. Abogada, el secretario de la Asamblea certificó que la Comisión de Fiscalización no logró aprobar el informe sobre el proceso de este juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Por ello, justificó que lo que cabe es un debate de una resolución en el Pleno. ¿Esta resolución se encuentra apegada a la ley? Estimada Gisela, lo que está haciendo el Pleno de la Asamblea Nacional es aplicar el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que en el caso del trámite de los proyectos de ley y también en los procedimientos de fiscalización, y si usted me permite dar lectura para que tal vez la audiencia pues tenga pleno conocimiento de la norma que están aplicando, lo que dice ese artículo es que si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida, por un lado en trámites de proyectos de ley o en procedimientos de fiscalización, vencido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno para la correspondiente resolución. Esto es lo que está pasando al interior de la Asamblea Nacional. Se ha convocado aplicando el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Como no existe un informe, porque justamente los informes para ser concedidos que vienen de las comisiones tienen que ser aprobados. Tiene que haber una mayoría absoluta al interior de las comisiones especializadas que vote o a favor de un informe, en este caso recomendando el juicio político o no recomendando el juicio político. Cuando ninguno de esos dos escenarios se produce, como es en el presente caso, pues es por esta razón que el Pleno ha sido convocado para aplicar el 142 de la Ley de la Función Legislativa. Justamente ese artículo de la ley, el 142, se lo acabo de leer al asambleísta de la Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo, el cual es parte del partido que decidió abstenerse en la votación porque consideraba que el trámite no se lo está haciendo de manera correcta, sino de manera ilegal. Y la razón para decir que está mal aplicada la ley es que ese artículo, el 142, no aplica para casos del el presidente de la República. Lo que debemos decir en consideración en el caso del juicio político al presidente es que efectivamente hay vacíos. Hay vacíos porque las únicas opciones que plantea la solicitud de juicio político al presidente es la recomendación o no, pero también en el caso, por ejemplo, de las otras autoridades, también hay otras normas que hacen relación cuando no hay votos ni a favor ni en contra, es decir, cuando no han habido los votos suficientes ni para iniciar el juicio político, no, la posibilidad de que los informes, las actas y las posiciones de los legisladores se pasen al Pleno de la Asamblea Nacional. En el caso específico del juicio político al presidente, ese artículo no existe. Por esa razón es que aplican el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que habla de los procesos de fiscalización. ¿Qué procesos de fiscalización se someten en votación? Pues son las solicitudes de juicio político, como también hay otros mecanismos de fiscalización y control político que parten de informes que deben ser aprobados por las comisiones especializadas. Ahora, este artículo 142 no es antiguo, por el contrario es nuevo. Es la primera vez que se aplicaría en el caso del juicio político al presidente de la República. De hecho, es la primera vez, por lo menos desde el 2009, que se lleva adelante un proceso de juicio político en contra del presidente de la República. Es la primera vez donde se está aplicando un nuevo procedimiento de fiscalización y control político para este caso puntual del presidente, que implica la posibilidad de que con independencia de la decisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político, en este caso en particular, el Pleno se ha convocado para decidir si inicia o no el juicio político. Pero ¿existe espacio para la interpretación del artículo 142 de la ley? Porque no entiendo por qué entonces se abren debates sobre la aplicación de la ley y no se toma literalmente lo que la ley señala y ya está. Bueno, en este proceso, si usted ve, han habido algunas interpretaciones partiendo sobre lo que dice la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa cuando dice que para que inicie el juicio político al presidente de la República debe haber un informe motivado. Y hay algunos que manifestaron que la palabra motivado no requería la aprobación, lo cual es imposible que uno pueda afirmar que existe un informe que pertenezca a la Comisión de Fiscalización y Control Político si no obtiene la mayoría absoluta, como sucede absolutamente en todos los trámites que refieren informe de las comisiones. La condición para afirmar que un informe procede de una comisión es que haya sido votado y que tenga la aprobación de la mayoría absoluta.
en este caso en particular, recomendando o no recomendando. Entonces, pero vimos que durante este trámite de fiscalización al presidente de la República a través de la figura del juicio político, se señaló esto. Entonces, en torno a este caso en particular, sí, definitivamente han habido varias interpretaciones. Yo deduzco también que el resultado de que las normas que regulan el procedimiento de fiscalización y control político del presidente de la República, en el caso del juicio político, son escuetas, no son tan amplias como para el caso de los funcionarios sujetos a juicio político como ministros previstos en el 131 de la Constitución. Mire usted que inclusive en este supuesto, hasta el presidente de la República solicitó al Procurador General del Estado que emita un informe para que señale que se debe, cómo se debe proceder frente a la presentación de un informe al interior de la comisión. Entonces, pero le debo decir que en este caso en particular, la posibilidad de aplicar el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa está ahí. Existe una norma que permite que en caso de fiscalización de procesos, y la propia Corte Constitucional ha denominado que el juicio político en su fallo hace referencia a un procedimiento de fiscalización y control político por parte de la Asamblea Nacional. Y si no existe un informe, ¿con qué van a sustanciar el juicio político en este momento? Es decir, en la sesión de hoy es el momento tal vez adecuado para que los asambleístas presenten nuevas pruebas para sustanciar el juicio, ya que no existe un informe aprobado. Bien, la sustanciación del juicio político se realiza al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Lo que pasa después, vamos a suponer que el día de hoy el Pleno resuelve efectivamente iniciar el juicio político. La práctica de las pruebas son las que operaron al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Son esas las que deben ser valoradas, son las que presentaron los legisladores en su momento, son las que practicó el presidente de la República con su equipo para ejercer el derecho a la defensa. Esas son las únicas pruebas a las que pueden referirse los legisladores, tomando en consideración adicionalmente que la Corte Constitucional en su dictamen solo dio vía libre para que se refieran dentro de la solicitud de juicio político a la infracción en el 129 de la Constitución relacionada con el delito de peculado. O sea, solo en torno a esa infracción, ese delito que está previsto en el 129, respecto del cual la Asamblea Nacional lo que tiene es competencia para establecer responsabilidad política, es que los legisladores pueden hablar. Ahora, si usted revisa la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando ya nos encontramos frente al juicio político como tal, es decir, suponiendo que el día de hoy el Pleno diga que hay juicio político, el día de la sesión del Pleno, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que los legisladores resolverán sobre la base de las pruebas. Y como le digo, las pruebas solo pueden ser aquellas practicadas al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. La valoración que hagan los legisladores dentro de la sesión del juicio político es la que va a determinar si al final del día, si se llega a plantear una moción de censura y destitución, si los legisladores, valorando esas pruebas que fueron practicadas dentro de la comisión, ameritan que se vote a favor o en contra de una moción de censura y destitución. O sea, el Pleno tendrá que escuchar las pruebas de cargo y descargo nuevamente. Tendrá que escuchar, porque el presidente de la República, por ejemplo, tiene 3 horas para ejercer su derecho a la defensa. En esas 3 horas el presidente hará referencia a sus pruebas, con las que él obviamente va a esgrimir que no existe la configuración del 129 de la Constitución, el delito de peculado, y a su vez los asambleístas interpelantes buscarán argumentar que sí existe sobre la base de las pruebas. Entonces tendrán que referirse necesariamente, porque es una exigencia constitucional y legal, a las pruebas practicadas durante la sustanciación al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. En conclusión, si la Comisión de Fiscalización no siguió el proceso adecuado, es el derecho del Pleno decidir sobre el futuro del proceso político. Como hay unas reformas que se realizaron a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que justamente parten de este supuesto. Antes del 2020, la Comisión de Fiscalización y Control Político pues decidía si es que se continúa o no en juicio. Habían votos y pasaba al Pleno y había votos para archivar y ahí quedaba, o hay veces que no se ponían de acuerdo y simplemente quedaba en el limbo, como se solía decir. Ahora eso ya no pasa, tal vez es mucho más claro en el caso de los funcionarios sujetos a juicio político previsto en el 131 de la Constitución, pero sí, definitivamente hay vacíos en el caso del juicio político al presidente de la República. Sin embargo, la posibilidad de decidir, hay una norma que le permite al Pleno tomar esta decisión, que es la del 142, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No es que no existe ninguna norma en este caso en particular, podría serlo, dado que adicionalmente, si nosotros revisamos lo que pasó en la sesión de la Comisión de Fiscalización, pues no se llegó a votar otra moción más que la no recomendación. Y hay que recordar que los legisladores, de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tienen derechos y deberes, y entre los derechos y deberes que tienen los legisladores es mocionar y votar. Entonces, el momento en que también se priva al legislador de la posibilidad de mocionar y votar, y por último perder durante la votación,
pero hay que permitirle ejercer ese derecho. ¿Y ahora tendrá el presidente que defenderse delante del Pleno de la Asamblea? Claro, el presidente de la República, en supuesto, habrá que ver qué es lo que pasa en el transcurso de la sesión del día de hoy. De lo que se ha visto, se ha convocado a que se presente un proyecto de resolución que será sometido a votación. Personalmente considero que la votación que se requiere sea atada a una moción. Las mociones requieren una votación de por lo menos 70 voluntades, 70 votos para dar paso a una moción de esta naturaleza. Sin embargo, se ha convocado para que se apruebe una resolución que de conformidad con la ley orgánica de la función legislativa, pues implicaría que se exige exclusivamente mayoría simple. Entonces dependerá de cuántos asambleístas estén hasta el momento de la votación para que la mitad más uno, de ser este el caso, de que se siga manteniendo la exigencia de exclusivamente mayoría simple, decidan si se inicia o no el juicio político al presidente. Ahora, se ha criticado que no existen las pruebas para comprobar un presunto caso de peculado, pero es la competencia de la Asamblea comprobar un delito penado por la ley. Claro que no, la Asamblea Nacional no puede probar que existe o no existe un delito porque no es una jurisdicción ordinaria, ni los asambleístas son jueces, no existen fiscales, no hay las reglas que están en el Código Orgánico Integral Penal para probar la existencia de un delito. Lo que tienen los legisladores que probar y que debieron haberlo hecho al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, porque esa es la fase de la sustanciación de las pruebas. Realmente... Pero la defensa del presidente está sustanciando como si fuera un proceso penal. El presidente de la República, obviamente con su equipo de gobierno, se defiende de la imputación de este delito de peculado, pero realmente los asambleístas no son jueces, no hay jurisdicción ordinaria, ellos son políticos, ejercen control político, como la misma Corte ha señalado dentro de su fallo. Lo que ellos van a cuestionar, y habrá que ver si hay los votos o no para una moción de censura y restitución, es si el presidente de la República tiene o no responsabilidad política, pero no responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal es competencia de los jueces, no de los legisladores. De forma tal que la valoración de estos aspectos al interior, tanto de la Comisión de Fiscalización y Control Político en su momento, como al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, será la determinante para llegar a concluir si cabe o no una moción de censura y destitución. Doctora, muchísimas gracias. A usted, estimada Gisela, un cordial saludo. Buena tarde. Buena tarde para usted también. Livia Rivas, abogada en Derecho Parlamentario.